y comenzamos la clase grabando. Bueno, la clase anterior ustedes hicieron una actividad, un tutorial, una versión un poco más cortita, que lo que buscaba era introducirlos en el concepto de potencial eléctrico. ¿Sí? Yo les mencioné que el potencial era algo parecido a, en el caso gravitatorio, lo que era la altura. Yo les dije que en el caso gravitatorio, por ejemplo, los cuerpos caían porque iban de una altura mayor a una altura menor. Y eso, bueno, coincide con el hecho de ir desde una energía potencial gravitatoria mayor a una energía potencial gravitatoria menor. Entonces, esa es como la evolución natural de los sistemas, ¿sí? Desde un punto donde tienen mayor energía a donde tienen menor energía. Como que siempre los sistemas buscan ese estado de mínima energía. Entonces, eso pasa con el caso gravitatorio que ustedes analizaron en 110. En el caso eléctrico también sucede algo similar. Ya no es la altura lo que cuenta, es ese número que aparece cuando definimos el nivel cero a nivel de tierra y después hacia arriba empiezan a salir todos los mapas, como imagínense esos mapas tridimensionales topográficos con los cortes en los cerros o de las alturas, sino que las cotas, ¿sí? Sino que en vez de esos números, esas alturas que se toman con referencia a un nivel cero, el equivalente a ese escalar en el caso eléctrico es el potencial eléctrico. Entonces, el potencial también, así como la altura está relacionada con la energía potencial gravitatoria, en el caso eléctrico el potencial está relacionado con la energía potencial eléctrica. Y bueno, eso que yo les dije de que el Estado busca su mínima energía, eso sigue siendo válido para el caso eléctrico, ya lo vamos a ver ahí con más calma hacia adelante. Pero ustedes lo que hicieron fue en base a la expresión de trabajo, el trabajo de la fuerza eléctrica, ustedes llegaron a la relación entre, bueno, la definición en realidad que se les dio de potencial eléctrico en función del trabajo. El trabajo que realiza una fuerza, cualquiera sea, acá sale una fuerza roja, pero no dice si es de naturaleza eléctrica, gravitatoria, si es externa, no dice de qué tipo de fuerza es, ¿sí? Este es el trabajo en general, la expresión para cualquier tipo de fuerza. El trabajo, en este caso, cuando este cuerpo va entre A y B, entonces es ese producto punto, entre fuerza y desplazamiento. Pero, ¿qué sucede si estamos hablando, aquí me quedo con, si estamos hablando del caso eléctrico? Ustedes hicieron esta actividad donde probaron distintos caminos, ¿sí? Distintos caminos para moverse entre, por ejemplo, el punto W y el punto Y. Y tomaron un camino curvo, como se ve acá abajo, recto, o bien este camino que va entre W y X y después a Z por un camino curvo y después de vuelta a Y. Y ustedes descubrieron que todos estos caminos eran equivalentes desde el punto de vista del trabajo, ¿sí? Que en el fondo lo que importaba era el punto inicial y el punto final. Eso es lo que importa. Por eso es que a veces el caso gravitatorio siempre se les habla, por ejemplo, de que cuando se tiene yo creo que se los dije, cuando se tiene la escalera, y si uno parte, y aquí está, y si uno parte desde acá subiendo algo y después lo vuelve a dejar abajo, la variación de trabajo aquí, la fuerza esta que lo llevó arriba y después pensando en que estamos hablando de la fuerza gravitatoria, arriba y después abajo, no hay variación, porque su nivel en este caso, de desplazamiento es cero, porque llegaron al punto inicial, ese punto que es la altura cero, ¿sí? A pesar de que me moví lateralmente, se entiende, ¿no? Pero lo que importa acá, esto de desplazamiento, es con respecto a un cero, que en el caso de los sistemas, cuando se habla de sistemas gravitatorios, es la altura, entonces cero, es el cambio de altura. Si no hay cambio de altura acá, porque inicialmente partió abajo, subió y después bajó, es cero, no se realizó trabajo. Entonces, la fuerza gravitatoria no realizó trabajo. Y en el caso acá hicimos, claro, todos estos caminos partían de W, llegaban a Y, pero no importa el camino, aquí eran súper ordenaditos para que fuese fácil que ustedes pudiesen hacer el producto punto entre la fuerza, bueno, puede haber sido la fuerza del campo, y el de L. Por eso es que eran tan perfectos aquí como circulares, pero en realidad el camino podría haber sido cualquier cosa, y uno lo puede descomponer finalmente para llegar al punto acá, descomponer por tramo y considerar las direcciones del campo, y al final va a llegar al mismo resultado. Que en el fondo lo que importa es el punto inicial y el punto, ahí me quedo mal, acá, ese no era, el punto final y el punto inicial. Y bueno, y después que entendimos eso, planteamos esta expresión que está acá, donde dice que
la diferencia de potencial se define. Está definida como menos el trabajo, y ojo aquí, eléctrico, ¿sí? Dice acá de la fuerza eléctrica, es el trabajo de la fuerza eléctrica. El trabajo de la fuerza eléctrica es un trabajo interno del sistema, ¿sí? Cuando yo les dije que la expresión de trabajo siempre se puede escribir como fuerza, producto, punto, desplazamiento, esto es para cualquier fuerza, cualquier tipo de fuerza. Uno siempre puede tener un trabajo asociado a una fuerza. Pero si es una fuerza externa, entonces, por ejemplo, una mano, o la fuerza de roce o algo así, entonces es un trabajo de la fuerza externa. En este caso, cuando tomamos esta expresión del trabajo, la definición del potencial en base al trabajo, este trabajo que está aquí es de la fuerza eléctrica. Y el trabajo de la fuerza eléctrica es un trabajo interno del sistema. Sí, eso es para, solo recordando un poco asociado a la definición de trabajos internos y externos. Y lo importante, bueno, no se olviden de este menos que está adelante, y lo otro es que está dividido por la carga de prueba. Y el hecho de que esté dividido por la carga de prueba, piensen que esta expresión en el fondo es una fuerza y desplazamiento. Entonces aquí la fuerza, sabemos que es la multiplicación de dos cargas, ¿sí? Una es la que produce y otra es la que siente. Y la que siente es la carga de prueba. Entonces, si yo reemplazo la fuerza acá por la carga que produce, voy a ponerle Q grande, y la carga de prueba, bueno, y ahí hay también las distancias, qué sé yo, y si consideramos las direcciones, pero imaginemos solamente la parte de magnitud, entonces esta carga de prueba se va. Y entonces el potencial va a depender del que genera, que en este caso es esta carga aquí grande, que es la que generaba, digamos, la interacción. En este caso, entonces, el potencial proviene de una sola carga, así como el campo aparece en el espacio cuando el objeto se carga, cuando tengo una barra cargada, como en este caso, que creo que era positiva, entonces el espacio a su alrededor, todos los puntos del espacio tienen asociado un valor de potencial. No importa que exista una carga acá dando vuelta, no, porque los valores de potenciales, estos números que aparecen en el espacio, que están puestos en referencia con respecto a un valor cero, así como la altura, todos estos puntos aparecen solamente porque el cuerpo de acá tiene una carga, ¿sí? ¿Qué valores tienen esos puntos, esos números que están ahí en el espacio? Claro, en el caso gravitatorio medimos 1 metro, 5 metros, 10 metros. Bueno, en el caso del potencial también podemos medir, de hecho. Para eso están los voltímetros. Eso es lo que nos permite medir el potencial, la diferencia de potencial. Y por eso que estos aparatitos vienen siempre con dos sondas, porque uno conozca un punto, un valor, digamos, por ejemplo, si no vayan a hacerlo, pero si van al enchufe, bueno, es un tipo de variación de voltaje especial, pero la pila ya, la pila, entonces conectan un lado al otro. Y tienen siempre dos terminales, porque hay una diferencia de potencial, ¿sí? No es que uno tenga una llave y la abra, sino que en realidad lo que tiene es una diferencia con respecto a un valor. Así que estos puntos de acá tienen números. O sea, a cada uno de estos puntos hay un número asociado, así como la altura en los mapas topográficos. Si yo tomara aquí un cerro, en realidad tendría cortes con respecto a la altura, y si yo lo mirara desde arriba tendría cosas así como algo así. Si yo miro esto desde arriba y acá tengo otro, ¿sí? Entonces, todas esas líneas curvas que están acá, por ejemplo, estos son los 500 metros de altura. Y arriba llego a los 1000 metros de altura. Me faltó un cero, 1000 metros. Así va a pasar lo mismo acá con las cargas. Cuando tengo una carga positiva, entonces voy a tener curvas alrededor que todas van a tener el mismo número de potencial de este escalar, que está definido de esta manera. Pero va a ser un número, 5 volts, 3 volts, no sé, y así va a ir cambiando y vamos a ver cómo después más adelante, ¿ya? Pero esto es una analogía simple, después cuando calculemos vamos a entender ahí cuáles son los valores que van en realidad. Y bueno, la definición es esta, ¿sí? Recordemos en función del trabajo. Y bueno, ahí está. Ahora, también es importante recordar esta relación, ¿sí? La relación entre trabajo y energía. Esta relación es la misma trabajo, si fuera el trabajo de la fuerza gravitatoria, aquí sería menos la variación de la energía potencial gravitatoria. En este caso es el eléctrico, pero lo importante es que tiene un signo menos adelante, ¿sí? Y ese signo menos hace que finalmente cuando yo relaciono energía con variación de potencial, me queda positiva esta expresión. Aquí no está despejada la energía, pero yo quiero que, fíjense bien, delta U es carga por delta B. Y eso que está ahí, a lo mejor les suena como una fórmula más, pero si recordamos el caso gravitatorio, donde la energía potencial es mgh,
cuando hacemos esta comparación entre el caso gravitatorio, donde solamente existe atracción, eso es importante recordar, solo atracción. Cuando vemos el caso eléctrico y escribimos esta expresión, fíjense cómo queda. La voy a poner acá abajo. A ver, vamos a hacer un color. Acá, si yo escribo la expresión de la variación de energía gravitatoria, fíjense bien. La carga es como el equivalente al mg, ¿sí? Dos cuerpos interactúan gravitatoriamente cuando tienen masa. Y cuando, bueno, aquí este mg lo podríamos llamar como una constante, ¿cierto? Asociada al problema. Pero se ven los cuerpos porque tienen masa. En el caso eléctrico se ven porque tienen carga. Entonces fíjense acá que esto es como equivalente, la carga y el mg. Y en el caso gravitatorio, lo que hace que tengan más o menos energía es la variación de altura. Eso es lo que hace que ganen energía, así que tengan más o menos energía potencial. El agua en la central hidroeléctrica, cuando cae, es cuando tiene una alta energía potencial y va cayendo y se transforma en energía cinética, ¿no? Bueno, eso está dado por la altura. Ahí es donde ganó esa energía potencial gravitatoria. Y en el caso eléctrico, el equivalente es el potencial. ¿Ven? Entonces, para recordar esa expresión de energía, en el caso eléctrico, hagan porque yo sé que esta ustedes se la saben probablemente de memoria, MGH, es como un medio mv cuadrado, uno se acuerda siempre de esas expresiones de energía. Entonces, mg es carga, ahora, caso eléctrico, y h ahora es el potencial, ¿sí? Esa es la equivalencia. Es un escalar que tengo esa diferencia, lo que me permite, esa diferencia de valores de ese escalar, me permite entonces cuantificar la energía que puede tener una carga que se está moviendo, que es esta chiquitita aquí que aparece el Q. ¿Sí? Entonces recuerden, mgh, yo tengo una masa m, moviéndose en un rango de altura, variación de energía, yo tengo una carga Q, moviéndose en una variación de potencial. La diferencia es que nunca nos preocupamos quién generaba, en el caso gravitatorio, la diferencia de altura, ¿no? Estaba ahí nomás la diferencia de altura. En el caso eléctrico, la variación de potencial la produce otro cuerpo cargado. Alguien más tiene carga, produce esa variación de potencial, y hay una carga que se mueve en esa variación de potencial que hay en el espacio. Y eso entonces le provee energía a esa carga. ¿Sí? Entonces está la analogía caso eléctrico, caso gravitatorio. Y ahora lo que necesitamos entonces es poder cuantificar el potencial, ¿sí? Ahora que ya, bueno, en el caso, insisto, el caso gravitatorio era la altura, así que no cuantificábamos nada, ¿sí? Pero en el caso eléctrico necesitamos saber cómo cuantificar esos números que aparecen cuando el cuerpo se carga alrededor, que es el potencial. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una carga puntual positiva al centro, en rojo, y hay otra carga de prueba. Entonces, esta carga roja de abajo es la que llena el espacio de números, de escalares. Aparecen números que son el potencial, y puedo tomar diferencias de potencial entre, por ejemplo, el punto A y B. ¿Sí? Esas líneas como punteadas que están acá, esas líneas, en este caso particular, esas líneas son todas líneas que tienen el mismo valor de potencial, porque están a la misma distancia. ¿Sí? Asimismo, como el campo eléctrico dependía de la distancia, el potencial también va a depender de la distancia a la que estoy del objeto cargado. Entonces, todos estos puntos aquí en RA, por ejemplo, todos estos RA que están, todos estos puntos que están a una distancia RA, todos estos deberían tener el mismo valor, bueno, si quiero calcular el campo que produce la carga Q, deberían tener el mismo valor, ahí el vector campo eléctrico, pero al mismo tiempo el potencial lo mismo. Entonces, todas estas líneas son líneas que les vamos a llamar equipotenciales, tienen el mismo valor de potencial, ¿sí? No le pusimos nombre antes a una línea que tenía el mismo campo eléctrico, pero podríamos haberle inventado un nombre, X, es que suena raro equicampo, ¿cierto? Pero bueno, para el potencial sí se usa, equipotencial, entonces estas líneas tienen el mismo valor de potencial. Y bueno, y este objeto entonces se mueve desde A hasta B, esta carga de prueba, que es negativa en este caso, fíjense que va de A hasta B. Y si se mueve de A hasta B, hay una fuerza que aquí no se alcanza a apuntar el vector, pero está atrayéndolo. Es muy loco esto, fíjense bien, porque no es muy lógico. O sea, yo tengo una carga positiva acá y una carga negativa que se mueve de A a B. ¿Cómo podría estar pasando eso? ¿Qué creen ustedes que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que la carga negativa se está moviendo entre A y B.
¿Cómo podría suceder eso? Para entender el diagrama nomás. No tiene que ver con la definición de potencial ni nada, sino si miren el dibujo y piensen, díganme ustedes qué podría estar pasando para que la carga se mueva de esa manera, entre A y B. Que la carga positiva no sea, o sea, no sea continua. ¿Cómo que no se continúa? Que vaya disminuyendo su magnitud, es decir, cada vez hay menos, tiene menos carga positiva, entonces atrae menos a la carga negativa. Ah, ya. Es que la carga puntual es, claro, aquí se supone que esta es una carga puntual la que está acá. Pero interesante lo que tú dices, pero en este caso es una carga puntual. Entonces no hay cambio ahí de la carga que está acá en el centro, no es una distribución continua de carga, sino que es una sola carga puntual que está acá. ¿Sí? Dicen acá, interesante, hay varios que dicen que qué pasa si hay otra carga que está actuando. O sea, estamos hablando de que hay otra, en el fondo hay otra fuerza, hay algo más que está actuando sobre esta carga para que se mueva de esa manera. ¿Sí? Y eso puede ser, como ustedes dicen, puede ser otra carga que está por acá. Por ejemplo, hay una carga más grande que está y que es positiva. Entonces es una mega cargona, así. ¡Pah! Y claro, y esa, obviamente que esta carga que es negativa, chica, se va a ver, va a sentir una fuerza mayor por esa otra carga que está allá. Pero también podría ser algo que no tiene carga, sino por ejemplo una mano. Yo con mi mano podría estar afirmando esta carga que está acá chiquita y estar empujándola hacia allá. Sí, Julio. ¿Aló, Julio? Me equivoqué, sorry. Ah, ya, levantaste la mano por error, ya, no importa. Entonces, eso podría estar pasando. ¿Y qué diferencia hace en este caso? ¿Qué importa que haya una carga? O sea, ¿por qué quiero que se den cuenta de eso en el dibujo? Porque si no, a ver, el movimiento natural sería que se acercara, ¿sí? Sería que estuviese la carga positiva acá y la carga negativa acá, y esta se moviera directamente para allá. Esa es la forma natural de moverse, ¿sí? Pero cuando no hace eso, no se acerca y se aleja, como en este caso, se aleja de un radio que está en A un radio que está más lejos, que es en B, entonces hay otra fuerza más que está actuando. Voy a colocarla acá, bueno, puede ser en cualquier dirección. Imaginaos que, por ejemplo, para allá hay otra fuerza. Lo importante es que para este sistema, que es el sistema de estas dos cargas, de la pequeñita y de la grande, esta fuerza que yo estoy aplicando aquí es externa. Entonces, en la práctica lo que tengo, recordemos, este es solo un recordatorio, el trabajo, yo les dije, el neto, puede ser interno o externo, ¿sí? Interno o externo. Y este que está aquí, el interno solamente, es el que es igual a menos la variación de la energía. Ese que está acá es el que es igual a menos la variación de la energía, ¿sí? Este otro que está acá es el que está relacionado con la fuerza externa, ¿sí? Entonces, sí, cuando hacemos estos análisis de energía, bueno, y esto aquí el trabajo neto es la variación de la energía cinética. Ese es el teorema de trabajo y energía. Ustedes a lo mejor siempre usaban la energía se conserva y decían la energía, no, lo pueden haber visto como energía final menos la energía inicial se conserva, así que es cero. Y esto en realidad, esta expresión de aquí, siendo más riguroso, escribiéndolo bien, en realidad es esto, es que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial es cero, ¿sí? Devolviendo un poco hacia atrás. Entonces, cuando miramos esta cosa, fíjense, esta cosa grande que está acá, entonces yo voy a escribirla de nuevo, delta K, la variación, que es lo que está acá, de energía cinética, la variación de energía potencial, que es este trabajo interno, la paso hacia el otro lado del signo igual, más delta de la energía, y es igual, y en este caso era cero, ¿sí? Porque no habían, ¿qué cosa? Fuerzas externas que realizaran trabajo. Entonces, cuando miren un problema, puede que salga un problema en algún certamen o algo así, tienen que fijarse bien si las fuerzas que están actuando, cuando hablamos de potencial, si las fuerzas que están actuando son internas, que son las que están metidas aquí en la energía, o si son externas. Las externas van a meterse siempre a este lado del igual.
¿sí? Sea una fuerza de roce, sea una mano que está alejando, como en este caso la carga, estas van a ese lado del igual, acá. El que produce el desbalance y el que hace que no se conserve la energía. Pero si tengo fuerzas internas, solo internas, como la eléctrica en este caso, entre estas dos cargas, entonces todo eso va dentro de la energía potencial eléctrica, que es la que está acá. ¿Ya? Ese es un recordatorio de 110. Y aquí nos detuvimos un poquito, un paréntesis de 110. Bueno, no era eso lo que venía aquí, lo que venía en realidad en esto, a pesar de que se mueve extrañamente esta carga alejándose, lo importante acá era que lo que necesitamos es cuantificar la diferencia de potencial. Y la diferencia de potencial, como está definida de esa manera, en función del trabajo, el trabajo yo lo escribo como fuerza punto de desplazamiento. Y cuando lo escribo así, fíjense que la fuerza la puedo escribir como campo por carga de prueba. Y entonces puedo simplificar carga de prueba de arriba y abajo y me queda esta expresión. Esta expresión de acá no se les debe olvidar. Esta expresión que está, debería haberla dejado como brillante en rojo, parpadeando, no sé. Esta expresión es en el fondo la definición del potencial, y algunas personas le dicen el potencial a partir del campo eléctrico. Pero lo que dice es que el potencial, la diferencia potencial se relaciona con el campo. Están relacionadas es casi proporcionales, ¿no? ¿Se fijan? Donde existe campo eléctrico existe potencial, donde existe potencial existe campo eléctrico, las dos cosas. Entonces cuando tenemos una pila, tenemos una fuente, cuando tenemos algo que dice no sé cuántos volts, en realidad tenemos un campo eléctrico, ¿sí? Alrededor también del espacio. Y bueno, acá en este caso, cuando lo juntamos a esta expresión para el caso de una carga puntual, el campo lo reemplazamos con una carga puntual, y solo en ese caso, entonces metemos acá la integral, esa expresión, que es proporcional a la carga sobre r cuadrado, y fíjense que claro, queda la distancia aquí radial, porque piensan que el campo aquí tiene esa dirección radial, y el dl, a pesar de que es lo mismo que el ejercicio que ustedes hicieron en el tutorial, a pesar de que el dl va a lo largo de la trayectoria, siempre hay una componente aquí que va, fíjense, aquí está la componente del dr, que va a lo largo del radio, aquí está, esta es la componente que está marcada aquí con este paréntesis, es la componente del dl a lo largo del radio. Siempre hay una componente, independiente de la orientación que tenga este circuito, esta trayectoria que toma, siempre hay una componente. Si estoy más acá, por ejemplo, mi dl, voy a tomar aquí la dirección radial, entonces es este que está acá, lo tomo como perpendicular ahí, ¿sí? Ahí está perpendicular. Si estoy más acá, por ejemplo, ese es mi dl, entonces tomo la dirección radial, voy a coger otro color, y entonces la componente que se proyecta en esa dirección es esa. Entonces siempre lo puedo proyectar. Y entonces lo que me sobrevive, como es un producto punto, es solamente lo que vive a lo largo del dr. Solamente ese pedacito que vive aquí, que son esas flechas cortas que están a lo largo de la dirección radial. Entonces queda R finalmente, dr, R tongo, y entonces se van esas y queda el dr. Claro, aquí hay más componentes, ¿cierto? Por ejemplo, puede ser el largo tangencial. Vamos a poner un dl que es tangencial. Pero como son perpendiculares el R tongo, me refiero a que esto también tiene una componente para allá, ¿sí? Aquí no está en el dibujo, pero esa componente, esa proyección del vector de L es perpendicular al campo, así que por eso es que el producto ahí punto entre R, este R de acá y este teta tongo son 0. ¿Sí? Entonces solamente sobrevive el dr. ¿Y qué es esa integral? Esa integral que está ahí, la puedo resolver, es la integral de 1 sobre r cuadrado, y eso es menos 1 sobre r. Y como estaba el menos adelante, entonces me queda esta expresión. La variación del potencial, y evalúo entre B y A, ¿sí? Entre los puntos B y A. Es la constante, que quedó mayúscula por alguna misteriosa razón, hay que corregir esos. Esta es la misma constante K chiquitita de antes, ¿eh? No sé por qué quedó aquí, no, esta es la K chiquita. La carga y 1 sobre R, ¿sí? Ahí fíjense la variación entre 1 sobre R, que B, que es el final, esto es lo final, y esto es lo inicial. Siempre el potencial es una diferencia, así como la altura. Yo sé que uno dice, no, si cuenta la altura del cerro, 2000 metros, pero en realidad lo que estaban haciendo
porque ya es tan cotidiano decirlo que en realidad está hablando con respecto a un nivel cero. Acá el potencial, como no estamos tan acostumbrados a hablar de potencial, en realidad, claro, mejor partir de la misma premisa, que es una diferencia, está con respecto a algo. Aquí es el potencial de B con respecto a A, en esta expresión. Y esto es solamente para el caso de una carga puntual. Ustedes ya saben que las cosas se complican cuando hay una distribución continua, pero vamos a partir con el caso simple, que es la carga puntual. Y bueno, y sucede que si A está en el infinito, acá fíjense en esta división, queda 1 partido por infinito, y eso es 0. Entonces me queda 1 sobre B. Y esto que está acá, entonces es el potencial, esta expresión que dice K, la constante, por la carga, partido por el R, esto se le conoce como potencial absoluto. Es en el fondo el potencial en un punto. El potencial en un punto uno lo puede escribir de esta manera cuando es una carga puntual. Pero recuerden, esto potencial es porque uno está en realidad tomando como referencia el infinito, ¿sí? Así como con las alturas, yo le dije, había un nivel cero, y por eso uno dice 2000 metros de altura, acá es, el infinito es nuestro nivel cero. Y esto entonces es el potencial en un punto. Miren la expresión cómo es más sencilla. Recuerden cómo era la de campo. La de campo tenía, la voy a escribir acá, de partida el campo es un vector, ¿sí? Tenía la constante, tenía la carga, tenía el R cuadrado, a diferencia del R, más sencillo, no es cuadrado. Y tenía el R tongo, que era lo más difícil en el campo eléctrico. Acá no tiene parte vectorial, y la dependencia en R es más simple porque es un R nomás, no es un R cuadrado. Incluso cuando hagamos el traspaso a distribuciones continuas de carga también va a ser más sencillo. ¿Se acuerdan? Porque cuando veíamos campo en una distribución continua, aquí, por si se les olvidó, aquí era el de Q, y el resto era igual, R cuadrado y R tongo. Entonces, ahora lo que vamos a integrar cuando veamos el potencial no va a ser un R cuadrado, sino que va a ser un R, y no vamos a tener esta cosa tampoco, el R tongo. Así que en realidad las cosas son mucho más sencillas para calcular cuando uno empieza el problema tratando de obtener el potencial eléctrico. Así que recuerden, ¿Profe? sí, sí, Disculpe, le interrumpa una consulta. dime. El tema del infinito, o sea, me quedó claro, es como, ¿por qué se llega a eso matemáticamente? Pero ¿a qué se refería con lo que explico del infinito? Así como Ah, conceptualmente. conceptualmente la idea es que tú tienes, vienes del infinito, vienes, y te detienes en el punto B, aquí. En vez de venir de A a B, como en este caso, vienes del infinito y llegas hasta el punto B. Esa es la idea de tu diferencia de potencial, cuando la calculas en un punto en el espacio. ¿Sí? Esa es la idea física, y de hecho más adelante vamos a utilizar ese concepto, porque la expresión bueno, esta es la expresión, recuérdenla, la de potencial, producida por una carga puntual, pero en la slide anterior yo les dije que en realidad la diferencia de potencial, y les dije esta expresión no se les olvide, es campo.dl, ¿cierto? Y aquí salían los límites de integración A y B de esto, de esta integral, entre A y B. Pero fíjense que si ahora yo vengo del infinito y termino en B, entonces vengo del infinito y termino en B. ¿Sí? Así como está ahí, ya no es una diferencia de potencial, porque estoy en realidad haciendo la potencial en B menos el potencial en infinito. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo acá, con esta idea del potencial en un punto. Y el potencial en el infinito yo ya sé que es cero. Se hace cero en el infinito el potencial. Es un punto de referencia. Entonces, al final, esta expresión, que es en un punto, todo se puede generalizar al caso en que el infinito es mi punto inicial, mi punto de partida, como en este caso esta expresión. Ya la vamos a ver más adelante y cómo se usa y todo. Pero esa es la idea, del infinito al punto donde estoy. Infinito al más allá, como decía, no, pero en este caso es del infinito al punto B. Ah, ok, profe, muchas gracias. Ya, dice si yo reemplazo el campo en el chat, y ahora dice la integral tendría la integral doble, el campo en... Claro, la integral en el caso este que yo le estoy diciendo de la definición del potencial, esta integral, a eso te refieres, ¿no? Esta integral es una integral de trayectoria, es un segmento. ¿Sí? Esto es lo que manda con respecto a cuántas integrales son, en el fondo.
Entonces, el campo acá puede tener una dependencia en R cuadrado, en R cubo, depender en el ángulo, depender de muchas cosas. Pero finalmente la variable de integración está acá. ¿Sí? Es como cuando en Gauss veíamos la integral era el E.ds, ¿cierto? Y en realidad esta integral acá era una integral de superficie, les decía yo. Si uno quiere ser estricto, aquí tiene en realidad dos integrales para integrar una superficie. Pero en el caso de un trayecto, uno tiene siempre una integral, una sola. Y por eso que queda después de R. En realidad esto, si la simetría es radial y el campo es radial y todo, entonces esto es un dr. Es una sola integral de trayectoria. Entonces, recuérdenlo, la expresión constante carga partido por R. Es el potencial de un punto cargado. Entonces, aquí viene una pregunta conceptual. Ya la dije varias veces cuál era la fórmula de potencial. Entonces, ahora les preguntan, si tienen una carga negativa, ¿cuál de estos gráficos es el que corresponde al potencial generado por esta carga puntual negativa? Entonces, voy a lanzar, ahí está, la encuesta. Miren bien las gráficas, piensen en la expresión que acabamos de escribir, de encontrar, de determinar. ¿Cuál de esas es, y ahora la carga es negativa, cuál de esas es la expresión del potencial? Recuerden, el potencial depende de la constante, la carga y la separación. Se nos quieren graficar en el fondo, bueno, la función, y si es que hay algo más que afecte. Para más, vamos, vamos. Bien, ya, me está gustando cómo está quedando esto. Ya, vamos a finalizar la votación. Entonces, veamos. Comparto el resultado. La mayoría, el 40%, dice que es la C. Voy a dejar de compartir. Veamos la C. Ya, perfecto. Es efectivamente la C. A ver, la expresión de potencial tiene la constante, tiene la carga y tiene, claro, si uno se fija solamente aquí se fija en la dependencia de R, del potencial, uno podría decir, tengo que graficar 1 sobre R cuadrado. Y 1 sobre R cuadrado es la A, precisamente. Está perfecto eso. Pero si la carga fuese positiva, como la carga es negativa, porque 1 sobre R cuadrado da puros valores positivos, ¿sí? De eso no hay duda. La constante es positiva. Pero la carga, si es negativa, hace que toda esta expresión completa sea negativa, ¿sí? Porque las otras dos cosas son positivas siempre. Entonces, Profe, ¿sí? disculpe, no es solamente K por Q partido en R, no Ah, cuadrado. perdón, R. Gracias, gracias. Me entusiasmo ahí con los... Ahí sí, claro. Y el R siempre es positivo, y la constante siempre es positiva. Entonces, si tengo una carga negativa, esta expresión completa va a quedar negativa. Y eso hace que entonces que esta, por ejemplo, lo que está en A no sirve, porque acá tenemos el 0 y hacia arriba tenemos los valores de potencial positivos, ¿sí? Entonces, lo que tenemos efectivamente es la C. La C es la misma forma, la caída 1 sobre R, que tiene el potencial, pero con todos los valores negativos. Aquí está el 0 y hacia abajo son todos los valores negativos de potencial. ¿Ya? Entonces recuerden que el potencial tiene signo. La altura, no, igual uno puede decir que tiene alturas negativas. Si toma el 0 arriba y son como profundidades en fosas, qué sé yo, uno dice ya, menos tanto. Pero uno, no sé, no se usa tanto. En cambio, el potencial, claro, el signo va a depender exclusivamente del signo de la carga. Si la carga, así como esa vara que salía en el tutorial que hicieron ustedes en la clase anterior, es negativa, entonces en el espacio, o de hecho, miren, voy a hacer otra carga negativa. Entonces aquí el espacio se llena de números. Se llena de números todo el espacio. Yo solamente estoy dibujando algunos, pero todo el espacio se llena de números que en este caso, como más encima son dos cargas, todos los números ahí que hay alrededor son todos negativos. Todos. Hay algunos que van a ser iguales, y de hecho después si los uno, voy a tener algo así como líneas equipotenciales, recuerden, que son líneas que van a tener el mismo valor de potencial, pero va a ser un número negativo. Menos 50 volt, por ejemplo. ¿Sí? Menos 100 volt.
qué sé yo. Y ahí van a ir cambiando, pero todos los números alrededor van a ser negativos. ¿Ya? Así que eso es importante recordar con respecto al potencial. Muy bien, entonces la C. Perfecto. Ah, las líneas de campo. Qué maravillosa cosa que vimos hace un tiempo atrás, que eran las líneas de campo, que sabíamos que entraban cuando el objeto tenía carga negativa y que salían cuando el objeto tenía carga positiva, como se ve acá. Entonces tenemos, fíjense, ahora lo que tenemos son, en el caso de la carga negativa, sabemos que tenemos puros valores negativos de potencial, ¿sí? Todos esos circulitos que yo estoy dibujando ahí, todos esos tienen, cada uno de ellos tiene un mismo valor de potencial, ¿sí? Distinto al del círculo que sigue más grande en radio, o el que sigue más grande en radio. Pero todos esos tienen el mismo valor, ¿por qué? Porque depende de R. Como está escrito tal cual como está escrito acá, en la expresión. Depende de R. Entonces, en la medida que me alejo, ese valor de potencial tiene que ir disminuyendo. Acá en la gráfica se ve, yo me voy alejando y acá me voy haciendo más cercana, fíjense, en la medida que me voy haciendo, que me voy moviendo en R, me voy haciendo, fíjense, más cercano a 0. Y en la medida que voy acercándome en el R hacia acá, más cercano al 0, entonces fíjense que el número es más y más y más negativo. ¿Lo ven? Entonces, en este caso, lo que tenemos es que el potencial eléctrico disminuye en la dirección del vector campo eléctrico. Si el campo, fíjense, en el caso positivo, donde la carga está positiva acá, las líneas salen, en la medida que me alejo, que sigo las líneas de campo, mi potencial también va a ir disminuyendo. Recuerden que en el caso positivo la curva es esta. Entonces, en la medida que me alejo en R, me voy alejando en R, mi potencial se va haciendo más pequeñito, disminuye en la misma dirección que va el campo. Y en el caso de acá, donde tengo la carga negativa, el campo va hacia adentro. Pero la gráfica, como lo ven acá, también me dice lo mismo, ¿sí? En la medida que voy siguiendo la misma dirección del campo eléctrico, mi potencial eléctrico va disminuyendo. Entonces tengo el caso, esto es importante que lo recuerden, cuando veamos más adelante incluso la relación entre potencial y energía, porque eso nos va a ayudar a entender cómo se mueve un objeto cargado, así como yo les decía, de una altura mayor a una altura menor. En este caso, en los valores de potencial que tenga va a hacer que se mueva de un lugar a otro dependiendo del signo de la carga, porque tenemos estas dos configuraciones, cuando es carga positiva o negativa. En el caso gravitatorio tendríamos una sola, que es el caso atractivo. Entonces, bueno, aquí la motivación, yo ya les di un poco la motivación hablándoles acerca del potencial. Para cargar el celular, por ejemplo, como dice ahí, o cargar cualquier artículo electrónico, lo que necesito es una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial que ustedes están empezando a calcular para una carga puntual es algo que les permite entonces proveer de energía finalmente al equipo para que con algún dispositivo especial pueda acumularla y después funcionar sin estar enchufado. Entonces, eso tiene que ver con la diferencia potencial. La diferencia potencial es la que hace eso en los equipos electrónicos. Es la base. Y acá, por ejemplo, hay un diagrama que les muestra cómo, para tener una idea del orden de magnitud de los voltajes, que es la unidad asociada a potencial eléctrico. Las pilas, por ejemplo, las chiquitas tienen 1.5 volts. Las baterías de auto tienen 12 volts. No sé si alguna vez les ha tocado maniobrar con baterías de auto, pero ya las corrientes que generan, esa es otra cosa que vamos a ver más adelante, se pueden volver medias peligrosas. Incluso la pila, si ustedes la toman con las manos mojadas, los conectores, el más y el menos, podría sentir calorcito en los dedos. Pero ya la batería, bueno, hay un tema asociado a la corriente. Después, en Chile nosotros utilizamos en la red domiciliaria 220 volts. Claro, no es un voltaje continuo, sino que es un voltaje alterno. Eso tiene su razón de ser, que lo vamos a ver más adelante también. Y así empiezan a ver, fíjense, las líneas de transmisión, los rayos, por ejemplo. Cuando hay tormenta eléctrica estamos hablando de megavolt, ¿sí?
esa diferencia de potencial, bueno, ustedes saben que pueden matar instantáneamente a alguien, y es porque, claro, ahí la corriente que se genera, la corriente que es capaz de atravesar a una persona por esa gran diferencia de potencial que hay, que generan estos rayos, y hace que cae el rayo y genera la diferencia potencial, y entonces hay una corriente muy grande que atraviesa a la persona que está normalmente tocando tierra, entonces favorece la diferencia potencial, y claro, rompe los tejidos, son corrientes demasiado altas para que el cuerpo humano lo soporte. Entonces tenemos toda esta estructura y aquí es como se van transformando, aumentando, disminuyendo. Primero suben, si se fijan acá la línea de transmisión tiene voltajes altos, después hay transformadores y finalmente llegan a las redes domiciliarias con ese voltaje que es el que usamos. En Estados Unidos y en otros países 120 volts. Incluso estos 220 pueden ser 240, va a depender un poco de las características de la red. Bueno, y habiendo dicho eso, y ya conociendo cuál es la expresión de potencial, para una carga puntual, lo que van a hacer ustedes ahora es una actividad colaborativa. La actividad colaborativa es calcular el potencial asociado a una distribución puntual, una carga como está aquí en el dibujo, donde hay dos puntos en el espacio. Piensen ustedes que si está la carga acá es porque todo el espacio automáticamente se llenó de potenciales, de números. Y lo que les piden a ustedes está asociado a los potenciales en dos puntos en particular, de todos esos números que hay alrededor. En el punto A, que está a 3 metros, y en el punto B, que está a 5 metros. ¿Sí? Entonces, hagan una captura de pantalla. Vamos a armar los grupos ahora. Recuerden la expresión. La expresión era potencial es igual a constante por la carga, partido por la distancia. Esa es toda la fórmula que necesitamos para potencial de una carga puntual. ¿Ya? Así que vamos a iniciar. Acá tengo la cita. Ahí están invitándolos a sus sesiones. Vamos a mandar a los del grupo 6 al tiro, al grupo 6. Uy, tenemos menos gente. Darling, tú estabas en el 1, ¿cierto? Hola, profe, sí. Ahora, Yara estaba en el 3. ¿Hay grupo 3? Sí. Hay unos grupos que no están. Diego está en el 1. Uy, ¿dónde va del grupo 1? Carlos está en el 3. Joaquín está en el 2. También Martina. Ya, entonces hay un grupo que quedó, ya, los voy a mandar a ustedes al grupo 6. Qué poquito, aquí estamos pocos hoy día. Ay. Y Josefina. Ya. ¿De cuántos grupos quedamos? 1, 2, 3, 4. Perfecto. Hola, bien. Profe, no podemos compartir. Ahora sí. A ver, Ya, Ya. perfecto. ¿Se fue el Ricky? ¿Comparto yo o alguien más? Si tú tenés, dale, que yo no alcancé. oye, Ya. somos poquitos hoy día, ¿qué pasó? ¿Hay algo Uno en se acaba de caer. particular? No, pero en general, ¿habrá algo en especial estos días o esta semana? Eh, Es que tenemos la última cosas. semana antes de la libre, entonces pueden estar repasando algo así. Sí. Mm, Deme un minuto y al tiro comparto. ya. Profe, ¿Sí? en el control del viernes entra hasta Gauss, ¿o no? Está sí. Solo Gauss, ok. Sí, solo Gauss. Ya. ¿Profe? Flujo, recuerden que Gauss no es solo calcular campo eléctrico, también se puede calcular el flujo como Sí. tal o carga encerrada. Son las cosas que uno puede obtener. Sí, está. Hay que estudiar Gauss. Sí, Ya, ¿se ve o no? Sí. sí, se supone. ¿Profe? Ahí. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Esa de cuándo van a publicar como ese control formativo o no? Voy a preguntar al coordinador, qué buena pregunta. El control formativo. ¿No está allá? ¿No está? Hoy día hacer el control formativo, ¿no? O no sé cuándo es. Voy a Eh, confirmar. Voy a ver cómo De profe, confirmo y les cuento.
¿Qué más? Ah, qué bueno, pudieron compartir. Sí. Calcular la diferencia potencial, profe, es solamente restar los voltajes o una cuestión así. Claro, potencial en un punto, después en el otro punto y después restar. Aquí Ah, también ya, ya. explica como la superposición. Es la misma idea. Tú puedes calcular, por ejemplo, si hubiesen más cargas puntuales acá. Si no fuese Q solamente, sino que hubiese un Q1 y un Q2. Y te lo piden en el punto A. No importa dónde esté la Q2, en algún lugar aquí de la hoja. Entonces tú primero calculas el potencial debido a 1 en A, que sería carga por la constante partido por esta distancia, 3 metros por ejemplo, y después la otra, que sería carga por la otra carga, Q2, por la constante por la distancia en la que esté, porque aquí no existe, pero la que esté. Y ahí la suma. Ah, se suman. Claro, pero cuando están en un punto, tú siempre sumas lo que pasa en un punto. Eso es lo que sumas. Ujú. Si tienes contribuciones de... Es como cuando uno saca el campo eléctrico neto, el total. Ah, ya, 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 ahora entendí. Sí. Ya, pero no son vectores, pues eso es la gracia. Aquí son números. Pueden ser positivos o negativos, pero son números. Ujú. Ya, entonces comiencen a... Ah, ¿por qué dice el punto A y como que está como corrido así? Hay algo raro ahí. Esta es tu respuesta, el punto A. Ah, sí, sí, Ah, sí. ya, ahora entendí. Pensé que yo me había escrito algo ahí, pero... Claro, la diferencia potencial, sí, pues. Entre, claro, ahí calculas la de A, calculas la de B y después restas dependiendo de qué con respecto a qué. ¿Ya? Ujú. Perfecto. Voy a otro grupo. ¿Qué pasó? Hola, profe. Hola, profe. Parece que el Rigue se cayó así o sí porque no ha vuelto. Sí, murió. Sí. Ya están perfecto, qué bueno. Ya están calculando los potenciales, entonces. Y el potencial dijeron que era mayor en A. Sí, Ya, súper. que es menor la distancia. Ajá, perfecto. Va muy bien. Voy a otro grupo. El N. Ah, la menos 9. Hola, hola. Sí, La menos 9. nanocoulomb. Dicen que en el A entonces es mayor o menor. Ahí dice menor. Les preguntaba por el mayor. No sé si. Ah, no, porque R es menor en A, coma, Ah, falta ya una coma entendí, ahí. ok. Ok, perfecto. Sí, estamos calculando la diferencia de potencial de los puntos A y B. Entonces estamos calculando el potencial en A menos el potencial en B. Ujú. Ya, excelente. Súper bien. Hay uno que quedó solito aquí. ¿Por qué quedó solito, Carlos? A ver, no me dijo nada. Pero nos están pidiendo el potencial, la diferencia entre A y B, entonces tendríamos que poner el A primero. Sería 3 menos 5, o sea, un tercio menos un quinto. Es una buena observación, pues. Hay que saber respecto a qué, porque eso hace que cambie el signo. Sí. Escúchalo entre ustedes, ¿cuál es el que creen que les están pidiendo? Carlos. Aló, Carlos. Hola, profe. Hola, ¿te quedaste solito? Sí, así que estaba trabajando lo que se podía. Oye, pero ¿cómo? La vez pasada también sucedió, ¿no? Que quedaron como 2 nomás, ¿o no? Sí, Ya, te voy a cambiar otro grupo, ¿sí? Porque los otros ya están empezando y es más fácil cuando comparten y discuten. Te voy a cambiar otro grupo. ¿Tienes alguna predilección en particular o te da lo mismo? no me da lo mismo. Ya, entonces te voy a cambiar. Déjame ver. A ver, ¿dónde hay menos? Te voy a mandar al grupo 4, ¿ya? Yoga. Aquí. A ver, al 4. Ahí, listo. Y vamos al 6. O sea, el voltaje era de A a B y era la menos, estoy viendo el cuaderno, de A a B, campo eléctrico y el de L. Pero la dirección no sé qué tengo aquí. Eso es lo que tengo anotado.
En bola me equivoqué anotando. Bueno, Hola, profe. Oli, estoy mirando ahí que están. Hola. Claro, a ver, ustedes ya calcularon el potencial, ¿cierto? El potencial a los 2 puntos. En A, bueno, de hecho ustedes respondieron que en A era mayor potencial que en B. sí. Ya, ¿y qué pueden decir con respecto a, claro, al campo eléctrico? Que es lo que tienen en la pregunta D, de hecho. ¿Cuál es la dirección del campo eléctrico? Sí. O sea, sí lo intentamos representar, así como en A es un poquito más, como tiene más magnitud que en B. Ya, pero en Esa el es como fondo la se dirección. va alejando de la carga, ¿cierto? Es como lo que habíamos visto de las líneas de campo. Se ¿Ya? va hacia afuera de la carga que lo Mm. genera, ¿cierto? Porque es positiva. Sí. Entonces, si va hacia afuera, cuando ustedes se van moviendo hacia afuera, ¿qué pasa con el potencial? Cuando se mueven hacia afuera. Cuando se mueve, Disminuye. Va decayendo. va decayendo. Eso. Claro, exactamente. Eso es entonces lo que les dicen ahí en la E. ¿Cómo se relaciona la dirección del campo con el aumento o caída del potencial? Yeah. El Y ahora potencial, hay que hacer lo mismo, pero cuando la carga es negativa. si es negativa, claro, entender qué pasa. ¿Cómo cambiaría si es la carga negativa? Por ejemplo, con los valores de potencial y con la dirección del campo. La dirección del campo la pueden dibujar, ¿cierto? Si es negativa, entonces ¿hacia dónde va? Hacia dentro de la carga que lo genera. Sí. Claro. Pero ¿qué pasa entonces con el potencial ahora? Porque el potencial en A, ¿cuánto vale? En A vale esto, 7 partido en 3K. Otra vez, disculpa, dímelo de nuevo, ¿cuánto valdría en A si la carga fuera negativa? Ah, si fuera negativa. Esto pero es negativo. Pero negativo, ya. Y en B, También esto de acá, pero negativo. ya. ¿Y cómo son esos valores ahora que son negativos? Mm, menores. Igual magnitud, pero son menores. Mírenlo, pues 7 tercios, hay que tiene la calculadora a mano, pues ¿cuánto les da 7 tercios? ¿Y cuánto les da 7 quintos? ¿Cuál es más chico de los dos? El B, el Ah, mismo, el A es más chico. Hello. pero el A es negativo, exacto. Sí. Claro. Entonces un número negativo más grande, entre comillas, no sé, pues, es como menos 100 y menos, no sé, menos 50. Entonces más chico el menos 100, porque es un número negativo más grande. ¿Entiendes, ¿Verdad? no? Sí me dio como Eso yo un lo veía como que lapso está mental. más lejos del cero, entonces era más chico, ¿o no? Lo que pasa es que con los números negativos se invierte el análisis, Va más grande. porque a la medida que te vas alejando, Me pasa la esto. magnitud del número va a ser más pequeño, ¿cierto? Vas a ir, porque depende de R, ¿cierto? Entonces a la medida que te vas alejando, partes con 100, después sigues con 50, después sigues con, o sea, claro, eso, 20, qué sé yo. Pero como tienes la carga negativa, ya no es 100, 50, 20, sino que es menos 100, menos 50, menos 20. Porque la que generó es negativa. Y el tema ahí es que a la medida que te vas alejando, ¿qué pasa? Los Ahí números también se va se van- acercando al cero. Ah, pero alejando. Sí, Denle una vuelta más, denle una vuelta para entender ahí qué pasa. Porque la pregunta F es la clave, ahí para que entiendan qué es lo que sucede con el potencial dependiendo de la dirección del campo eléctrico. ¿Ya? Ya. Los dejo pensar un rato, vuelvo y vuelvo. Puntita ahí. Espera, llegó justo Ahí la está la profe. Ya, Oh, profe, ya. tenemos una consulta. Entonces, el campo eléctrico, ¿hacia dónde apunta aquí? Hacia afuera. Aquí está la Claro, rayita. exactamente, hacia afuera de la carga positiva. Sí, Entonces, hacia afuera. Y ahora, el sí. potencial, en la medida que se van alejando, siguiendo esa misma dirección, hacia afuera, en la medida que yo me muevo hacia Ah, afuera, ya. el potencial, ¿cómo va cambiando? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Chiquitito. Exacto. Esa es la Es respuesta. que teníamos una consulta si es que, o sea, yo tenía la duda de que si se refería a que cambiaba la dirección, como por ejemplo siempre a una misma distancia, pero una distinta dirección, a eso me refería. Ah, es que, claro, la idea acá es que la dirección es radial. Entonces una sola, a pesar de que está como en todas las direcciones, ¿Mm? pero al final es una.
es radial. Ya. Aumenta con el Entonces, radio. disminuye. Disminuye si se aleja. Disminuye y se aleja. Entonces, Si ahora la carga, ¿cómo? si la carga fuera negativa, Es iría la aumentando siguiente cuando Aumenta. disminuye. Es la siguiente Ah, pregunta, de hecho, así que ahí viene. Sí, qué bueno que lo están Debería ya aumentar o pensando. no. ¿Qué pasa si la carga es negativa y qué pasa con los valores de potencial? Porque eso ustedes todavía no los han calculado. Entonces, piensen que ahora la carga es menos Q. ¿Y qué pasa con los valores que calcularon en A y en B del potencial? Y vean si llegan a la misma conclusión o no. ¿No sería esta misma magnitud negativa? ¿Ya? ¿Sí? Después yo tengo una consulta ¿Sí? con lo que dijo sobre el tema de que claro, la dirección es como radial. En ¿Sí? ese caso da lo mismo, por ejemplo, si tomo, por ejemplo, un vector aquí, así, porque eso va a seguir siendo como coordenadas radiales, Es más que nada, ¿no? coordenada, es radial, claro. Es Ah, como ya. que se mueve a lo largo de la dirección en que el radio aumenta. Eso es radial. Ya. Ya, perfecto. Vale. Gracias. Gracias, Ya, profe. ya, voy al grupo a ver cómo les va con... Ya. A ver. Sería como 8,9. buen No, día. como 4. Y ¿Cómo estás, profe? Estoy mirándolos. Y entonces, ¿cuál es la F? Si la carga es negativa, ¿cuál de los dos puntos ahí tiene mayor potencial? nosotros dijimos en el punto B, Ya, ok. porque es como al revés, po. O sea, sí, depende de la magnitud. Si es la magnitud, seguiría siendo el punto A, Ujú. pero como es negativo, es como el que está más cercano a cero. Sería el punto B. A ver, no, no es que esté más cercano a cero, ¿eh? O sea, a ver, sí, entiendo la idea que ya, es que lo estoy viendo desde el punto de vista matemático, pero Ah, ya, no, lo sí, que sí. pasa es que, a ver, la idea acá es que el número que te queda en A cuando la carga es positiva, ustedes lo habían calculado, ¿no? ¿En A cuánto les daba? El número por ahí En A, en A, cuando la carga era positiva, el potencial, Da 21, ya, 21. Y en B, 12,6. ya, ok, daba más pequeñito, ¿cierto? En B. Y el campo, que ustedes se movía en la misma dirección que el potencial disminuye, ajá. ¿cierto? Ya, ok. O sea, ahora el número les da igual, pero negativo. En A es menos 21 y en B es menos 12, algo. Entonces, ¿cuál de esos dos números es mayor? En el caso negativo, En el caso negativo, ¿el menos 21 o el menos 12? ¿Cuál es el mayor? El el menos menos 12. 12. El menos 12, ¿cierto? Ese es el número mayor. Son los dos negativos, pero es mayor el menos 12. Ya, ok. ¿Y el campo eléctrico en qué dirección apunta cuando la carga es negativa? Hacia la carga. Hacia la carga, va entrando, perfecto. Sí. Va entrando en la carga. Exactamente. Ya, y entonces, ¿cómo es esa dirección del campo con respecto a la forma en que cambia el potencial? De acuerdo a lo que acabamos de conversar sobre los valores que tenía el potencial en A y en B. También disminuye en la dirección, en la misma dirección que el campo. En la misma dirección que el campo. Sí, exactamente. Es loco, porque es como al revés. Pero bueno, es parte de que sigan ahí terminen ese análisis del final y sí. Pero se dieron cuenta, ¿no? O sea, las cosas cambian con el signo y cambia también los valores de potencial y con respecto a la dirección del campo eléctrico, ¿sí? Voy a otro grupo y yo creo que ya vamos a... Profe, Sí, dime, Antoneta. en el caso del diferencial del potencial, ¿sería el B menos el A? O sea, O te tienen que decir qué es lo que te están pidiendo exactamente. Si te dicen, calcule la diferencia potencial B menos A, o sea, tienen que decir, porque si no, no queda claro, podrías tú considerar que es la magnitud, es el valor, es como cuando uno toma la pila y dice,
todas las pilas dicen 1.5 volts o dicen un número nomás, pero no te dicen, claro, uno si lo toma al revés le da negativo. Cuando usa el tester y mide, si lo tomas al revés te da negativo. Pero claro, lo que ellos venden ahí, lo que sale en la etiqueta es como el valor absoluto. En este caso te tienen que decir de quién con respecto a quién. Siempre tiene que decir eso. Esa es la única manera de, y si es de, para entender cuál es el punto inicial y el punto final de ese viaje. Porque el potencial está definido como en función del trabajo. Y cuando uno define trabajo, el trabajo está asociado a una trayectoria que uno sigue. Entonces, donde hay un inicio y un fin. Y el potencial es parte de la definición de trabajo, entonces tiene que venir con la definición del punto inicial y el punto final. Así que sí, tiene que ser como bien explícito eso cuando salen las indicaciones en las pruebas o qué sé yo. Me voy al otro grupo más y ya. Hola, profe. Oye, Profe, ya, dale. entonces es siempre normal, pero el sentido de campo depende de la carga. Ya, ok. Pero cuando es positiva, el campo, ¿hacia dónde apunta? Sale de la carga. Sale de la carga. Perfecto. ¿Y si es negativa, la carga? Entra. Entra. Entra en la carga. Entonces, cuando sale de la carga, ustedes tienen el dibujo, porque están analizando cuál, la positiva o la negativa. Todavía Ahora la no. negativa. Ahora la negativa. Sí. Ya. Vamos en la 8. Ya, ok. Pero lo más importante acá es darse cuenta cómo cambia el potencial en la misma dirección del campo eléctrico. Cuando es positiva, como el ejercicio cuando se partió, las líneas de campo salen, ¿cierto? De la carga positiva. Y en la medida que yo me voy alejando, que sigo esa dirección de salida del campo, el potencial, ¿cómo va cambiando en la medida que me voy alejando? Va disminuyendo. Va disminuyendo. Entonces, para la carga positiva ya vieron que el potencial disminuye en la dirección del campo eléctrico. Ahora, con lo que van a hacer en la segunda parte es cuando la carga es negativa. Sí, para ver si sucede exactamente lo mismo o no. ¿Ok? Sí, Ya, profe. vamos a cerrar las... Sí, voy al último grupo y vamos a cerrar las sesiones, ¿ya? No significa de que, como esto, el equipo potencial significa de que el voltaje en el equipo potencial es igual, no que el campo necesariamente lo sea, porque eso igual cuando hay más carga y cosas así, Sí, pues el es valor del raro. equipo potencial era constante en todo eso. Ya, que ahí tenía una duda con si era lo mismo que el campo, no. Era lo mismo en No. dirección. Lo que había visto es que el campo es perpendicular siempre al equipo Eso, potencial. perpendicular a eso mismo. Ya, vale. Exactamente. Está la profe. Estás aquí escuchando, disfrutando de la conversación. Ya, vamos a salirte para discutir la actividad, ¿cierto? Pero ustedes ya vi que avanzaron súper bien y alcanzaron a discutir de todo, así que me parece. Ya, vamos a salir de la sala. ¿Ustedes guardan esto, sacan como foto para ustedes, para registrar? ¿O cómo? Sí, lo guardé en una foto, Ah, ya. Sí, es bueno que lo hagan así. Ya. está guardadito. Si Que esto lo estoy dibujando acá mismo, entonces se queda guardado. Claro. Ya. Volvimos. Ya. Entonces creo que la mayoría alcanzó casi a terminar todo. Súper bien, funcionaron muy, muy bien. Claro, acá la idea es que ustedes tenían que calcular primero los potenciales en esos puntos. Esto es potencial de una carga puntual. Así que utilizar la fórmula de 1 sobre R, la constante por la carga por 1 partido por R. Y efectivamente, claro, cuando la carga es positiva, en A el potencial es mayor, porque la distancia es menor, ¿cierto? Entonces, como es 1 sobre R, entonces ahí el valor de potencial es más alto. Entonces, punto A tiene un potencial mayor, punto B tiene un potencial menor. Y después cuando calcularon la diferencia, fíjense que alguien me preguntó aquí cuál es la diferencia que yo tenía que calcular. Y bueno, la idea acá es que les tienen que decir explícitamente cuál es el punto inicial y el final. ¿Sí? Porque la diferencia potencial siempre es el final menos inicial, igual que la energía. Cuando uno decía variación de energía es la final menos inicial. Acá también es lo mismo, la diferencia potencial es punto final menos punto inicial. Así que eso tiene que estar dicho ahí en el enunciado. Y bueno, calculando la diferencia, ustedes pueden llegar a un valor de diferencia de potencial. Acá el valor era una diferencia de potencial negativa si es que se consideraba que partía de A y llegaba hasta B.
partía de un punto con mayor potencial y llegaba a un punto con menor potencial. ¿Sí? Recuerden eso, mayor a menor potencial, eso significa, si este número es negativo, claro, porque me estoy moviendo de mayor potencial, claro, sí, mayor potencial a menor potencial. Entonces, esa es la variación, lo pudieron calcular, el valor de la carga. Lo importante entonces, después cuando revisamos la dirección del campo, que era lo entretenido y que algunos se dieron cuenta, y se lo preguntaron, vimos para el caso positivo y al final empezaron a preguntarse qué pasaba para el caso negativo, es que la dirección del campo eléctrico en este caso es radial, el que produce la carga puntual. Entonces, si yo tomo como esta misma dirección, o cualquier dirección en realidad, pero es radial, ¿sí? El campo eléctrico tiene esa dirección radial, el que genera la carga. Siempre aquí si dibujamos las líneas de campo, en realidad son esas. Podemos dejar las líneas de campo o los vectores campo. Y entonces hacia afuera, si me muevo hacia afuera y veo cuáles son los valores de potencial, me doy cuenta que en la medida que me alejo, fíjense, parto 3 y llego a 5, el potencial va disminuyendo. Eso fue lo que ustedes encontraron, disminuye el potencial. Entonces, lo que puedo sacar de conclusión en la primera parte es que si la carga es positiva, el potencial eléctrico disminuye en la misma dirección del campo eléctrico, ¿sí? Porque es como si yo, mire, este punto de acá, de hecho, alguien lo estaba dibujando como las equipotenciales. Es el equivalente a este de acá. Voy a dibujar el punto A ahí, porque está a la misma distancia. Aquí podríamos haber puesto los 3 metros. ¿Sí? Entonces, aquí a lo largo. Y el campo aquí apunta hacia afuera, y el punto B tiene un potencial que es... Entonces, el potencial en B es menor que el potencial en A. Así que el campo está en la dirección en que el potencial disminuye. ¿Y qué pasaba cuando la carga era negativa? Que era la siguiente pregunta. Si, de hecho acá estaba, si la carga era negativa, aquí es menos 7 nanocoulomb, entonces las líneas de campo ahora, a diferencia del dibujo anterior, van entrando. La línea de campo va entrando, la línea de campo va entrando. Y los valores de potencial también cambian, porque ya no son los valores, y aquí voy a volver a dibujar la equipotencial, hasta acá la equipotencial sigue, no me queda muy buena la equipotencial, pero piensen que en un círculo debería ser eso. Aquí está el punto A. Entonces, cuando me muevo desde, bueno, ahí depende, insisto, desde dónde hasta dónde, acá dice que es desde A hasta B. Si me muevo desde A hasta B, estoy moviéndome de un punto que tiene un potencial que ustedes calcularon que era, en el caso anterior, menos, creo que era 21, alguien me dijo por ahí el número, o menos 12 por acá. Entonces, los mismos números que antes, pero con un menos adelante. Imaginemos que estos son eso. Entonces, si yo me muevo entre A y B, me voy de un número menor, porque estamos ahora en rango de número negativo, a un número mayor. Pero el campo está apuntando a la otra dirección. Entonces veamos qué pasa en la dirección del campo. Si me muevo entre B y A, el potencial cambia de menos 12 a menos 21. O sea, de un número que es mayor, negativo pero mayor, a un número que es menor. Entonces vuelve a suceder lo mismo, que el potencial eléctrico disminuye en la dirección del campo, ahora que la carga es negativa. Entonces, eso es importante recordarlo cuando en algún minuto podamos hacer alguna pregunta conceptual, tal vez del potencial eléctrico. Eso sucede con las líneas equipotenciales. Si ustedes tienen entonces la carga y tienen las líneas o una distribución de carga extraña que no sepan cuál es, y tienen las líneas equipotenciales dibujadas, o solamente no les dibujan las cargas, sino que solamente las líneas equipotenciales. Y, por ejemplo, esta es 50 y esta es 100 y hay otra por acá que es 120, no sé. Entonces, y les piden que dibujen más o menos cómo serían las direcciones del campo eléctrico en algunos puntos del espacio. Entonces, si es, por ejemplo, entre esta línea de 50 y 100, yo sé que el campo apunta en la dirección que disminuye el potencial. Entonces, aquí debería ser hacia allá el campo eléctrico. Si estoy, esta es una configuración extraña, podría ser, aquí podría volver aquí a 130, no sé, pueden pasar cosas locas. Si me piden acá entre estas dos líneas, entonces si esta es de 120 y esta es de 130,
como son las dos positivas, entonces va en la dirección que disminuye el potencial. Si son negativos los signos, bueno, va a invertirse todo. Pero esas son las posibilidades, y eso tiene que ver con las direcciones del campo eléctrico y con las direcciones de disminución del potencial. ¿Sí? Así que, bueno, creo que estamos como en el tiempo justo ya. Déjenme revisar, no quiero que nos pasemos. No, todavía nos quedan, podemos hacer esta pregunta conceptual para cerrar la clase. Es que tenemos, fíjense, una carga menos Q arriba, una carga más Q abajo, y decimos que en el punto A, la carga menos Q genera menos 36 volts, ese es el potencial que genera la de arriba, y la carga Q positiva de abajo genera 45 positivo volts en el mismo punto. Entonces, ¿cuánto vale el potencial total en el punto A? Y voy a lanzar la pregunta. Ahí está. ¿Cuánto vale entonces ahora que tenemos la contribución de dos cargas puntuales? El ejercicio anterior era solamente con una carga puntual, ahora tenemos dos. Entonces, ¿qué pasa con los potenciales en ese punto A de las dos cargas? Vamos sumando votos, vamos sumando votos. Tenemos algunos más que voten. Para cerrar. Uno más, vamos. Ya, entonces al principio iban como avión, yo los vi así, ¡chum! Y de repente como que se estancó. Entonces ya, voy a lanzar la votación, comparto los resultados. La mayoría dice el 50%. Bueno, no es la mayoría, pero el 50% dice que B. La respuesta es la B. Entonces, para llegar a la B lo que están haciendo es sumar simplemente. Y es efectivamente eso. Es lo mismo la idea de superposición cuando tenían vectores, pero ahora lo que hacen es sumar. Ya no se suma vectorialmente, sino se suma escalarmente. Y ahí tenemos entonces que cuando nos toque alguna configuración donde nos piden calcular el potencial en un punto, tenemos que calcular el potencial debido a una carga y después el potencial debido a la otra carga y sumarlo en ese punto. Las distancias aquí van a ser distintas. Fíjense que, por ejemplo, entre más Q y A hay una distancia 4D, pero entre menos Q y A está en la distancia que es la hipotenusa acá, 5D. ¿Sí? Así que eso, ténganlo presente cuando hagamos superposición. Eso obviamente se conecta con lo que vamos a ver en la próxima clase, que es distribución continua de carga. Ahí es efectivamente donde superponemos, porque cuando hacemos una distribución de carga, cuando separamos en pedacitos infinitesimales y después integramos, lo que hacemos es sumar, es superponer las contribuciones. Y eso vamos a hacer con el potencial de la misma manera que lo hicimos con el campo eléctrico antes. Bueno, chicos, nos pasamos unos minutos, pero creo que me gustó mucho el trabajo que hicieron hoy día. Debo decirles, avanzaron bastante muy bien con la actividad y lograron llegar bien a entender qué es lo que pasaba con el potencial y con el campo eléctrico. Así que Profe, los felicito. Dime, José. sí, una consulta cortita con el tema del teorema del trabajo, que era, digamos, que la diferencia de potencial del trabajo partido en carga. ¿Eso lo vamos a ocupar más adelante o era solamente como en esa parte solamente, en la que vimos? Vamos a ver ejercicios con energía. Sí, no, Ah, eso ah, ya. ese fue solo como una especie de introducción. Bien. Pero vamos a Ya. ver después ejercicios de energía, potencial eléctrica, como tal. Esto solamente para que se hicieran una idea, después vamos a retomar el concepto y vamos a profundizarlo para poder calcular. ¿Ya?